Buenos días, hoy les hablaré sobre la conquista mesoamericana. Mi nombre es Fernando, seré su narrador y aparte conmigo conformarán un equipo de especialistas, o sea, mis compañeros, que son Jafet, Jesús, Eligio, Jamie y César. Entonces, comencemos a saber por qué Mesoamérica es lo que es hoy. ¿Sabías que la conquista de los mesoamericanos no fue solo una cosa de los españoles? En realidad fue un proceso complejo, lleno de traiciones, alianzas, guerras y resistencias que duraron más de 200 años. Hoy vamos a hablar sobre cómo cayeron los grandes pueblos mesoamericanos y cómo algunos resistieron hasta el final. Pero primero debemos empezar sobre qué era Mesoamérica. Mesoamérica es una región cultural que abarcaba lo que hoy es el centro y sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Aquí fueron civilizaciones como los olmecas, mayas, mexicas, zapotecos, mixtecos y purépechas. Cada uno tenía su propia lengua, dioses, organizaciones políticas y estilos de vida, pero también tenían conflictos entre ellos, y eso fue clave para que los españoles pudieran conquistar más fácilmente. Empecemos por la conquista del Imperio Mexica. La más conocida en la conquista es el Imperio Mexica en 1519. Hernán Cortés llegó a la costa de Veracruz con unos 500 soldados, pero lo que realmente marcó la diferencia fue su alianza con los enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlan, la gran ciudad, en medio de un lago depredador, Moctezuma II lo recibió con regalos. Algunos pensaban que Cortés era Quetzalcóatl, un dios que prometió regresar del este. Pero eso no duró mucho. Tras traiciones, fermentamientos y el famoso episodio de la Noche Triste, finalmente en 1521, con ayuda de indígenas, Cortés logró sitiar y destruir la ciudad y así cayó el Imperio Mexica. Tenemos a la conquista de los mayas, la cual fue distinta. Ellos no tenían un imperio centralizado, sino muchas ciudades de estados como Chichén Itzá, Palenque, Uxmal y Tayasal. Por eso su conquista fue más lenta y fragmentada. Algunas regiones fueron sometidas en los años 1530 a 1540, pero otras existieron muchísimo más. El último reino maya, Tayasal en Guatemala, cayó en 1639, más de 170 años después de la caída de Tenochtitlan. Otros pueblos, como los purépechas que vivían en Michoacán, eran enemigos de los mexicas, donde los españoles llegaron en 1522. Se rindieron sin mucha resistencia, pero luego hubo rebeliones. Los mixtecos y zapotecos en Oaxaca también fueron conquistados poco a poco, aunque conservaron algunas de sus estructuras políticas locales. Algunos pueblos, como los tlaxcaltecas, fueron claves para la conquista, salieron con los españoles y fueron recompensados con privilegios durante siglos. Tenemos algunas conclusiones y consecuencias. Por ejemplo, las enfermedades como la viruela mataron a millones de indígenas, a veces más de lo que las propias guerras. Los españoles usaron un sistema llamado encomienda, donde los indígenas trabajaban para ellos, supuestamente a cambio de protección y evangelización. Muchas ciudades indígenas fueron destruidas o transformadas en ciudades coloniales. Por ejemplo, Tenochtitlan se convirtió en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. A pesar de la conquista, muchas lenguas indígenas y costumbres y conocimientos sobrevivieron. Hoy en día, millones de personas en México y Centroamérica siguen hablando náhuatl, maya, mixteco y zapoteco y más. Ya para cerrar, la conquista de los pueblos mesoamericanos fue una mezcla de guerras, alianzas, religiones y enfermedades. No fue un evento único, sino un proceso largo y complicado. Pero lo increíble es que a pesar de todo, las culturas indígenas sobrevivieron y siguen vivas hasta el día de hoy. Bueno, también tenemos sobre que resulta que no eran los supermilitares que se llamaban, sino que la mayoría de colonos ni siquiera sabían estrategias militares, a como muchos pensamos actualmente. Esto es mentira, ya que hay una estadística que decía que probablemente de los 167 colonos que estuvieron participando en lo que fue la colonización de los Andes en Colombia, resulta que probablemente uno de cada 10 sabía estrategias militares, lo cual era algo absurdo. Pero cuando lo tomamos de la perspectiva de ellos, era algo ingenioso, ya que la mayoría que estaba ahí eran rebeldes de 17 a 47 años, que eran costureros, que no tenían trabajo y que se iban ahí para conseguir dinero y fama, para poder escalar en lo que es la pirámide de ellos, su economía, para ser personas más reconocidas. Es por eso que algunos les ponen que este fue el primer sueño americano, aunque sería el sueño mesoamericano, lo cual suena extraño cuando lo vemos de cierta forma, pero tiene mucho sentido, ya que todos sabían que iban a ir por el oro. Cuando Cortés y todos los demás vieron lo que había,
sabían que de ahí eran. Es por eso que todos llegaron a estar en lo más alto de la pirámide economista de España. Y nosotros, digamos que seguimos aquí.